Buenos días, Marcelo. Qué gusto estar con usted esta mañana. Un saludo a todos los quiteños y a todo el Ecuador. Realmente es sorprendente este tema del odio, ¿no? Sorprendente que viene del correísmo cuando precisamente antes de ayer y ayer se inició una serie de ataques contra una periodista de Radio Centro, específicamente de Carmen Andrade, simplemente por el hecho de opinar distinto al expresidente Correa. Y el expresidente Correa le manda al presidente de la Asamblea con el recado a que personalmente le llame la atención en la propia radio a Carmen Andrade. Al expresidente de la Asamblea, disculpe, le quiero preguntar. El presidente Pepe Serrano. Al presidente, al doctor Serrano. Se asoma con la acción de personal a cuestionar que por qué Carmen Andrade es asesora de un parlamentario de nuestra Asamblea. Entonces, esas son justamente las acciones de odio de un presidente que llama por el Twitter a todos sus sicarios del Twitter a atacar y a develar las identidades de quienes hablan mal de él o lo tocan a él. Aunque tengo la respuesta yo mismo, usted comprenderá, Fernando Urbano, pero le voy a plantear la pregunta. ¿Hay algún acápite en la Constitución, en la ley, que permita a un comunicador social asesorar a un legislador? Ninguno, pues. ¿A quién? Yo le pregunto a los ecuatorianos, y nosotros como legisladores, si queremos que alguien nos asesore en comunicación, ¿a quién vamos a acudir? ¿A un ingeniero civil? No, pues hemos de acudir a un especialista en comunicación, a alguien que tenga experiencia en comunicación. Y evidentemente el legislador que ha escogido a Carmen Andrade ha tenido un gran acierto porque es una gran comunicadora y una muy buena asesora. Si yo fuera legislador de la República, en un caso hipotético imposible, nuevamente, yo escogería a la señora Andrade. ¿Por qué? Porque es una de las mejores periodistas con que cuenta el país. Así es. Por su experiencia, su imparcialidad, su objetividad, su neutralidad. Evidentemente, y su pericia. Así es, por eso mi solidaridad por estos medios con Carmen. Lamentable lo que está pasando, pero esta es la bipolaridad que tiene el régimen actual. Por una parte llama al diálogo, llama a la concertación, abre 7 mesas de diálogo con diferentes sectores seleccionados, también parece a dedo, y luego, por el otro lado, su fuerza de choque, ¿sí?, irrumpe contra los comunicadores. Dígame una cosa, por ahí oí, me parece increíble, quiero que usted me certifique, está más cerca de las leyes, Fernando Urbano, que hay una acción penal hoy en día por daño espiritual. ¿Es esto así? No, honestamente no lo conocía, pero me resulta novedoso, extraño. Hay una causal daño espiritual que se puede accionar punitivamente, penalmente a alguien que por una crítica, por un disentimiento, por un punto de vista haya dañado espiritualmente a alguien. Lo voy a revisar. En honor a la verdad lo desconozco, pero lo voy a revisar porque es digno de estudio esa causal. Bueno, centremos el tema en el juicio político, porque vamos a la Constitución, vamos a lo que dice la norma. ¿Cuáles serían las causantes, las determinantes para llamar a don Jorge Glass a juicio político? Mire, yo siempre pongo esta figura. Si en el marco familiar, mi madre, conociendo que yo conozco algo de construcción, me encarga que le construya su casa, me da los dineros, es porque confía en mí. Primero, porque soy su hijo, tiene un nivel de confianza. Segundo, porque asume que si tengo una experiencia previa, pues he de hacer bien las cosas. Sin embargo, como no soy profesional, contrato un profesional, un arquitecto, un ingeniero, y estoy vigilando la obra. No es que su madre contrató con usted, le dio el dinero y le dijo, encárgate para esta construcción. Encárguese de esto. Y usted busca un especialista. Y busca un especialista y está vigilando y contrata a un ingeniero, incluso un fiscalizador de la obra, y hace el seguimiento hasta que todo esté bien. Vigila que las compras sean las más adecuadas, que los precios sean los que dicen las facturas. Es decir, se preocupa y ocupa. Y eso es lo que hizo Rafael Correa con su amigo Jorge Glass. Como el señor ya había estado en el sector en los sectores estratégicos, como ministro, había sido superintendente, había manejado el Fondo de Solidaridad, tenía experiencia, confía en él. Y le da la responsabilidad política de manejar los sectores estratégicos. Pero resulta ser que luego de un tiempo,
a los 4 años nos damos cuenta el descalabro que se produce en los sectores estratégicos. Y todos los caminos conducen a Glass en materia de corrupción, todos. A ver, aquí hay un tema penal, hay un tema inherente a la Fiscalía, al Ministerio Público. Hay que diferenciar esas dos cosas. Y hay un tema constitucional. Así es. Si es que hay un tema de corrupción, eso le corresponde a la justicia ordinaria, ¿no es cierto? En este caso, porque se trata de un dignatario, porque no es funcionario público, le corresponde al Ministerio Público, así se llamaba, al fiscal, iniciar, ¿no es cierto?, una excitación. Pero el juicio político es una determinante de ruptura constitucional, Fernando. Vamos a eso. Mire, lo que nosotros aducimos es de que aquí hay 2 niveles de responsabilidades que nos conllevan. La primera es la responsabilidad que tiene los dignatarios, y en este caso el vicepresidente de la República, la responsabilidad política al haber asumido vía decreto algunas competencias, entre ellas, en el artículo 2 del decreto número 15 del 4 de junio del 2013, dice lo siguiente: para el cumplimiento de las funciones, en el artículo 1, dice: igualmente se le encargará de realizar el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de las políticas de la gestión institucional de los ministerios coordinadores de estas áreas y de los proyectos y procesos de los mismos. Es decir, se le encargó la tarea del control de los proyectos. Y cuando uno revisa el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva respecto al control, en su artículo 10, el literal dice control es la facultad de comprobación, fiscalización, supervisión y vigilancia ejercida con la finalidad de velar por el interés general y el cumplimiento del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto? Que con el decreto 15, al vicepresidente Glass le dieron la atribución de controlar los sectores estratégicos, y en los sectores estratégicos se hicieron las inversiones más grandes que ha tenido quizás en la historia del país durante los últimos 30 años. El asunto podría ser serio, Fernando, pero le sigo insistiendo y con mucho respeto. ¿Dónde está la norma constitucional agredida y violada por Jorge Glass? Porque el juicio político atañe a ese tema. Así es. Entonces, por eso insisto en él. Así es. Sí, pero precisamente a lo que quiero llegar es de que precisamente con las ya indagaciones y con los juicios iniciados, fruto de la investigación que ha hecho la Fiscalía, lo que se ha llegado a concluir es de que algunos funcionarios públicos han cometido cohecho, peculado o están investigados, y algunos ya están sancionados incluso por asociación ilícita, vinculados a los sectores estratégicos. Es decir, allí ya hay un delito cometido contra el Estado. Y quien era el encargado de controlar y de fiscalizar precisamente esas acciones era Jorge Glass. Él es el responsable político directo. Ahora bien, en la materia que nos ocupa, la Asamblea no tiene la potestad jurídica para sancionar los actos de peculado. Usted mencionó, tenemos que hacer control político. Hace un momento la palabra que podría ser la clave, no podría en potencial, porque el asambleísta, el legislador, tiene 2 facultades taxativas: legislar y fiscalizar. Así es. No puede omitir ninguna de las 2. Si omite la fiscalización, que es mandato constitucional, allí estaría una causal de juicio político. Entonces, me permito hacerle notar que en este tema se abría un camino para tal juzgamiento. Por supuesto, se abría, y mucho más si el vicepresidente ha tenido la responsabilidad política. Quise decir, se abriría, ¿no? Se abriría, sí. Por los delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, que la Fiscalía está en investigación y algunos que ya se han sancionado. Ha sido responsabilidad directa del presidente, y la Constitución lo establece, el artículo 129. Dice: la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente, vicepresidente o vicepresidenta, a solicitud de al menos de una tercera parte, por delitos contra la seguridad del Estado. No cabe. Pero en el segundo punto dice: por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Esos delitos... ¿Qué artículo de la Constitución? El 129. Esto quería que usted lo diga. Usted me acaba de responder la pregunta y la inquietud en este momento. Así es. Entonces, el numeral 2 es sumamente claro, y aquí la Fiscalía ya ha hecho acciones, y el responsable del cometimiento o haber permitido, ya sea por acción o omisión, que eso lo veremos ya en el juicio político, es Jorge Glass. Muy bien, ¿cómo está el procedimiento?
¿Y cómo está la proporción de los votos? Porque de eso depende. No es solamente un asunto cualitativo, que usted lo ha explicado bien, Fernando Burbano, sino también es un asunto de método y de con cuántos votos contamos. Para llamar. Así es. Nosotros necesitamos 46 votos, 46 firmas, hablemos así, porque ese es el requisito, ¿no? Hay que presentar un expediente, denunciar las pruebas y adjuntar evidentemente las firmas. El bloque, creo, Suma Juntos Podemos, tiene alrededor de 32 firmas, que somos quienes integramos el bloque, pero ya tenemos también el apoyo de otros bloques. Le faltan 14. Nos faltan 14. Hemos escuchado ahora, y hoy día estamos por concretar estas adhesiones, pero lo que hemos escuchado ya en los medios, por ejemplo, legisladores socialcristianos a favor del juicio político, los legisladores del Pachacutic a favor del juicio político. Nosotros estamos seguros de que el día de hoy vamos a ya presentar formalmente el trámite o la documentación para que inicie trámite en el Consejo Administrativo de la Legislatura el juicio político contra Jorge Glass. Que usted haya podido auscultar, percibir, simplemente, ¿cuál es la postura de la función ejecutiva en este caso? Porque el presidente Moreno como que ha empezado a dar señales positivas de darle un giro a la situación, de pasar a la otra orilla, de una manera sensata. Él está dando señales en este sentido. Y claro, hoy lo que está en el tapete es lo que usted nos está diciendo, el juicio político a su vicepresidente. ¿Qué se percibe en la función ejecutiva respecto de este entuerto? Bueno, sobre esto el presidente Moreno está callado. Evidentemente él uno entiende desde fuera que está en una situación compleja, difícil. Imagínese usted querer pero gobernar. No es culpa de él, ¿no? Claro, no es culpa de él, pero imagínese no tener fuerza legislativa propia que pueda impulsar sus iniciativas en la Asamblea. Porque el anterior presidente, el antecesor, no tenía fuerza legal, no tenía fuerza constitucional para influir sobre la legislatura. Sin embargo, lo hacía. No obstante, Moreno se mantiene al margen, en una postura que hay que reconocer. Bueno, en su facultad de colegislador, usted sabe que el presidente de la República tiene una herramienta sumamente poderosa. Pero no para influir sobre un juicio político. Claro, entendiendo, bueno, en el juicio político muy complicado, pero digamos en acciones legislativas, si estamos en el gobierno un proyecto político, se supone que hay un diálogo interno al interior de esa fuerza política para que no solo se haga la política desde el Ejecutivo, sino desde la Asamblea. Ahí no veo que hay una coordinación, ahí hay un choque de trenes al interior de esa propia fuerza. Es lo que la gente está percibiendo en este momento, ¿no? Que ustedes llaman choque de trenes, contradicción, disensos, falta de acuerdos. Para alguien o algunos inclusive ya hay una guerra declarada. Esto es lo que estoy percibiendo y oyendo, pero en todo caso, Fernando Burbano, asambleísta de la Alianza Suma Creo, usted ha sido claro cuando le he insistido sobre las causales para juicio político al señor vicepresidente de la República. Créame, ha sido un gusto dialogar con usted, ¿no? Porque lo ha hecho pues con mesura y yo le he hecho las preguntas absolutamente imparciales y neutrales que me cabían. Muchas gracias, Marcelo. Solo quiero dejar en claro también la posición de la oposición. Nosotros estamos conscientes de que el país está viviendo una doble crisis. Por un lado, esta crisis económica que tiene sometido en una angustia al pueblo ecuatoriano, que no tiene plata en el bolsillo, lo que poco que tiene no le alcanza. Esa crisis económica hay que solucionarla. Y desde ahí, como oposición, tenemos algunas propuestas y nosotros creemos que lo primero es desatorar la posibilidad de generar empleo. Y eso es quitarle un sinnúmero de amarras que tiene el aparato productivo. Ya hablaremos de eso. El tema con usted fue específica y taxativamente el juicio político. Y lo otro, la lucha contra la corrupción. Claro, en eso está empeñado también el gobierno, aparentemente eso es lo que ha dicho, ¿no? Y la oposición siempre ha estado señalando estas pústulas con buena puntería. Gracias, Fernando, por haber venido. Muchas gracias, Marcelo. Un gusto compartir con usted.